Hola, muchas gracias por ver el video. Esta vez vamos a hacer un chaleco en forma circular. Para eso vamos a trabajar solamente con la máquina de la cama principal. Esto lo vamos a trabajar todo en hilo. Y escogeremos las agujas 36 por 40 intercalado para la primera fila. Y ahora acomodamos el resto de las agujas. Ahí tejemos. Empezamos con el hilo que vamos a trabajar. 2 filas. Vamos a empezar a trabajar con calado y lo vamos a hacer manual, ocupando el punzón intercalado y también trabajando este otro punzón de 1. Aquí vamos a tener 4 puntos que no vamos a trabajar el calado. Empezamos a formar ahí. Tomamos este punto y pasamos al del lado y tomamos el otro punto al del otro lado, todos con la misma dirección en esta fila, ahí, hasta llegar aquí. Entonces dejamos en descanso 3 puntos en un gancho extra para luego trabajarlo más tarde. Ahí está, ahí tenemos 2. Ahí los 3 puntos. Aquí las agujas se quedan atrás, no van a trabajar. Tejemos. Forma del calado y esta vez con la dirección contraria. A sobreponerse ahí. Ahora bien, tomamos 4 puntos y pasamos ahí. De esa forma avanzamos un poco más. Ahí tenemos y acomodamos las agujas en su lugar para tejer. Y de acá tenemos referencia, dejamos 4 puntos y viene a ser aquí. Y así debemos tejer 50 filas directo. Ahí tenemos 50 filas tejidas. Una vez formando el calado, ahora sacamos las agujas hacia adelante. Hasta este otro lado, ¿ya? Tenemos aquí los 8 puntos de la orilla, más 8 puntos vamos a tomar en cuenta. Estos 8, ¿ya? Se quedan y el resto terminamos de sacar hacia adelante, ¿ya? Ahí está. Ahora tejemos. Estando en la orilla les explico, aquí las agujas deben salir hacia adelante, ¿ya? Y aquí también lo estoy envolviendo la lana, como habrán visto, y voy a repetir una vez más. Ahí, ¿qué pasa? Esta lana debe estar abajo y en esto tiene que tejer. Ahí tenemos. Hemos tejido 2 filas aquí, ahora vamos a tejer 2 más. Con eso van a ser 4. Antes de eso voy a formar el calado. Siempre con referencia de este lado para que se forme. Ahí está. Ahora voy a tejer una vez más. Debemos tejer. Ya, donde aquí también se está tejiendo. Ahí. ¿Ya? Y paso esto de esa forma la lana. Y esto saco adelante. Con eso tenemos 4 filas en el mismo lugar. 4. Ahora otra vuelta a esto pongo ahí, para que en esto tiene que tejer. Además, he dado la vuelta de la lana en esta forma, ¿ya?
Aquí debo formar el calado. Como ya son 4 filas, hay que agregar ahora 10 puntos. En el primero hemos tomado 8, ahora viene 10. Y para eso vamos a hacer aquí, contando estos más. No debemos llegar hasta acá, va a ir hasta el otro lado nomás, si no van a soltar los puntos. Agregando estos 10 puntos, ahora tejemos. Recuerden que aquí, antes de sacar las agujas, hemos formado el calado y eso nos facilita para tejer. Ahí. Y nuevamente esto arreglamos de esta forma. Ahí va. Una vez más tenemos que formar. Ahí tenemos los calados y volvemos a tejer. Arreglamos, sacamos las 2 agujas hacia adelante y viene a ser igual. Damos la vuelta y volvemos a formar el calado. Como hemos tejido 4 filas aquí, ya tenemos el calado formado y ahí esto también hemos formado y solo recorremos las agujas 8. Entonces viene a ser, cada 4 filas cambia. En el primero hemos empezado con 8 puntos, luego 10, ahora viene 8, luego vendrá 10, luego 8. Así vamos a ir intercalando y tomamos los puntos cada 4 filas. Bien, aquí ya hemos ido avanzando desde que hemos empezado con 8 puntos, tejiendo 4 filas, luego hemos agregado 10, después 8, 10, 8, 10 y 8. Cada 4 filas fuimos agregando. Ahora de aquí tenemos que aumentar los puntos. Vamos a enhebrar más 5 puntos. Ahí. Tenemos más 5. Ahora formamos el calado. Ya son 4 filas nuevamente aquí. Ahora vamos a tejer una vez más. Y aquí vamos a agregar esta vez 10 puntos. Enhebramos más 10 agujas. Y tejemos. Volvemos a formar el calado. Y hemos tejido 4 filas y ahora tejemos esta fila para pasar a este extremo. Ahora nuevamente vamos a agregar más agujas hasta llegar a 61 en este lado. Recuerden que hemos empezado 36 y estamos agregando 25 puntos más, los cuales llegan a ser hasta 61. Son 8 puntos más. Ahora enhebramos. Ahí tenemos y tejemos. Desde aquí vamos a tejer 48 filas más 2 que está aquí que hemos tejido y serán 50 filas. Aquí en la orilla, como en el otro lado, vamos a dejar de tejer 3 puntos. Sacamos el punto y ponemos en descanso. Hay uno y la aguja va hacia atrás. Poner ahí. Ahí tenemos. Bien, aquí hemos tejido ya 50 filas desde el lugar donde hemos agregado más puntos hasta aquí. ¿Ya? Ahora lo que tenemos que tejer es por partes, entonces vamos a ir sacando las agujas hacia adelante. Y para eso empezamos de este lado. Del lado que tenemos aquí que es hasta 61. Estos son 9 puntos los cuales forman la orilla. Vamos a empezar dejando de tejer 8. Sacamos hacia adelante. Ahora vamos a tejer solo hasta aquí 4 filas.
En cada uno que vamos dando vuelta así, debemos envolver en este punto. Y vamos a formar el calado, que para el calado debemos empezar de este lado. Esto recorremos. Toda la fila formamos el calado. Ahora tejemos. Ya tenemos los calados formados. Y con eso son 4. Antes de sacar las agujas adelante, debemos formar el calado. Ya hemos formado el calado. Ahora sí vamos a sacar hacia adelante las agujas. Tienen que ser 10. Y ahí tenemos 10 más que van a estar en descanso. Ya, y ahora tejemos 4 filas. Para tejer toda la fila, aquí ponemos en N. Tejemos y teje toda la fila. Ahí. Entonces hemos formado acá, empezando de este lado que hemos dejado de tejer 8 puntos. Aquí 8, luego aquí 10, 8, 10, 8, 10, 8 y 10 intercalado. Los cuales se han hecho 8 veces en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ahora vamos a continuar tejiendo. Sin embargo, aquí en este lado, lo mismo que en el otro lado hacemos. Mira, pasa por debajo la lana y ahora en esta salida va a tejer. Aquí tejemos. Ahí, ya tejió. Formar los calados toda la fila. Ya hemos formado los calados. Ahora tejemos una ida y vuelta. Sin olvidar que aquí no debe tejer cuando está saliendo. Ahí va. Y no tejió. Ahora pasa la lana por debajo. Además acomodamos esto para que ella lo recoja, pero al otro extremo también sacamos la aguja. Y bien. Y ahí está. Tejió. Antes del siguiente paso, ahora lo que hacemos es primero formar el calado de este lado. Toda la fila debemos ir formando. Ahí ya hemos formado el calado. Ahora lo que vamos a hacer es sacar las agujas hacia adelante. Tomando en cuenta que aquí tenemos 8 puntos que trabajan para la orilla. Y de ahí vamos a también tomar otros 8 puntos. Con estos 8 empezamos a trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a hacer que cada 4 filas tomamos primero 8, luego 10, 8, 10, 8. Y esto mismo hemos hecho al inicio. Arreglamos y esto pasa por ahí. Con eso es el cuarto. Ahora ahí viene a ser. Aquí formamos el calado. Y ahí está. Agregamos 10 puntos. Además voy a poner un color de lana diferente para ir facilitándonos porque debemos hacer por este lado 9 veces. Esto sale por ahí. Arreglamos esto. Una vez más ahí tejemos para que sean 4 filas. Y en la siguiente va a ser 8, luego 10, 8, 10. Esto ya es 10. Ahora igual vamos a agregar para tejer más 8 puntos. Recuerden que no debemos poner hasta acá, solo ahí acercado, de lo contrario va a soltar los puntos. ¿Ya? Y ahí tejemos nuevamente 4 filas. Viene a ser. Una vez más formando el calado, ahora tejemos. Con eso serán 4 filas. Ahí es el 3. Y este de cresta son 4. Volvemos a formar los calados. Una vez formando ya los calados, ahora debemos tejer tomando todas las agujas. Para eso recorremos. No debemos llegar acá. Es hasta ahí. No es. Estos dos no. Ellos, a la salida ellos no se tejen. Al inicio se tejen dando la vuelta a la lana. Entonces viene a ser ahí. Tomando las agujas, además, aquí damos la vuelta. Ahora sí van a tejer estos al dar la vuelta.
Ahí tenemos las 50 filas tejidas. Aquí ya fuimos tejiendo similares, en total son 9 veces para formar el círculo. Ahora lo que tenemos que formar aquí es la orilla de este lado. Lo hago con crochet y es intercalado de aquí de los tejidos. Este uno, el otro, ahí. Así se fue tejiendo según se ha ido avanzando una determinada distancia. Ahora este otro, lo mismo, vamos intercalando. Uno sí y el otro no. Ahí. E igual llega a ser ahí. Ahora nos queda el último. Con el tercero de la misma forma, intercalado, ahí. Ahí tenemos los tres que van formando la orilla y se ve de esta forma este otro lado. Al igual que hemos agregado puntos para formar el otro hombro, vamos a dejar en descanso 17 puntos. Cada 4 filas dejamos de tejer 8 o 10 puntos. Aquí no estoy formando el calado, solamente voy a formar el calado este lado. Una vez formando el calado, ahora tejemos, debemos tejer 4 filas. Ahora volvemos a formar el calado y tejemos 2 filas más. Ya tenemos una vez más formado el calado y tejemos. Y con eso son 4 filas. Aquí vamos a sacar las agujas antes de formar el calado. Son 10 que corresponden porque aquí primero hemos hecho 8. Entonces sacamos 10 agujas hacia adelante sin formar el calado. Hasta ahí. Se ha tejido normal hasta acá como estuvimos haciendo en las anteriores. Aquí tenemos que poner ya en descanso 25 puntos. Los mismos que hemos aumentado en el principio. Ahí lo bajamos, esta parte. Los 25 puntos que son para el hombro. Ahora solo esta parte tejemos 50 filas. Además, estos 4 puntos ya no se van a formar calados, son la parte que se forma para el cuello. Entonces van a tejer sin formarse calado los 4 puntos. Ahora tejemos 50 filas. Se ha tejido ya 48 filas y aquí ya tengo también nuevamente formando el calado. Sin embargo, de este lado también ya se tiene que formar la orilla aquí, que se va avanzando según que se teje una parte. Lo mismo que en el otro lado, empezamos primero con el de este lado. Intercalando. Ahí, ya. Ahora
Tomamos el punto porque ya estamos finalizando el tejido también. El que sigue está aquí. Ya. Lo mismo intercalando. Ahí tenemos 2. Ahora falta este otro, que es el tercero. Sin embargo, aquí también hay un cambio. Tenemos que tejer esto al revés, este 1, este punto que va sin ningún cambio, que no se ha ido soltando. Vamos a destejer. Ahí tenemos y está aquí. Ahí. Este no se intercala, se teje todos. Ahí. Ahí vamos tomando, en este caso, 1 por 1. Ahí. Este va intercalado. Ahí, ahí. Y el último. Como estamos ya para terminar, tejemos esta fila, la fila 49. Ahí. Y lo dejamos porque vamos a costurar punto por punto. Ahora de acá lo bajamos con lana auxiliar. Vamos a tejer la espalda y para eso vamos a ocupar solamente la cama principal de la máquina. Trabajaremos en tensión 7 ya y empezamos sacando las agujas hacia adelante 32 por 32. Todas las agujas para enhebrar. Y empezaremos enhebrando. Ahí tenemos enhebrado. Ahora tejemos una fila. Tejemos. Ahora bien, en cada fila vamos a aumentar un punto por ambos lados. De aquí también uno. Y así debemos agregar hasta llegar a 75 por 75. Ahí hemos agregado hasta 75 por 75. Ahora de aquí directamente vamos a tejer 20 filas. Ya sin agregar. Ahí tenemos las 20 filas tejidas, esta parte. Después de tejer las 20 filas, que en total ya son 66 filas desde el inicio, ahora formamos la sisa. Tomamos 6 puntos más 2. Estos 2 trasladamos sobre los otros 2 puntos y estos recosemos ahí. Aquí haremos lo mismo. Tomamos 6 puntos más 2. Esos 2 sobreponemos al otro y estos 6 recosemos. Tejemos 2 filas. Tejemos 2 filas y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos 6 puntos más 2. Estos 2 sobreponemos aquí y los 6 recosemos. Ahí. Del otro lado lo mismo. Ahora tejemos 2 filas. Tomamos 2 puntos y sobreponemos y estos 6 recosemos. Ahí. Del otro lado lo mismo. Y tejemos nuevamente 2 filas.
tomamos 6 puntos más 2, 2 sobreponemos y 6 recorremos. Ahora vamos a tejer 4 filas. Son 4 filas y repetimos lo mismo. Tomamos 6 puntos más 2. Los 2 sobreponemos y 6 recorremos. Nuevamente tejemos 4 filas. Son 4 filas y volvemos a hacer igual, reduciendo 2 puntos de ambos lados y tejemos 4 filas. Estamos ya en 52 por 52. Ahí fue. Primero hemos reducido 2 puntos, luego hemos tejido 2 filas, luego 2 puntos, luego 2 filas. Nuevamente 2 puntos y luego ya 4 filas y 2 puntos. Ahora estamos en 51 por 51. Tomamos los 6 puntos más 1. Solo 1. Y ahí pasa eso. Y ahí tenemos 50 por 50. De ambos lados, desde el momento en que hemos empezado a formar la sisa, que es aquí, son 40 filas hasta aquí. Bien, tejemos. Una vez llegando ya a 86 filas, vamos a sacar las agujas de aquí del centro hasta el 22. Ahí. Todo hacia adelante. El 22 de acá está aquí el 0 y todo esto que viene a ser este otro lado también. Y el carro vamos a poner en H para que no teja. Ahí tejemos. Vamos a eliminar 2 puntos. Uno y uno más. Ahí. Ahora tejemos a este lado. Volvemos y volvemos a eliminar 2 puntos también. Ahí. Uno y el otro más 2. Ya tejemos. Otra vuelta, volvemos a eliminar 2 puntos. Viene a ser 1 y otra vez más el otro. Ahí. Tejemos una ida y vuelta. Volvemos a reducir 2 puntos. Y este es el último. Esto ya. Hemos eliminado en total 8 puntos. Ponemos en tensión 10. Solo una fila para remallarlo. Ahí está. Con eso finalizamos este lado. Y ahí vamos ya finalizando un lado del hombro. El centro del cuello donde hemos sacado las agujas hacia adelante, vamos a tejer tensión 10. Del 22 al 22 de este otro lado. Ya, 22 por 22. Y tejemos en tensión 10, solo una fila. Ahí ahora tenemos que igual remallarlo este lado. Con eso esta parte también lo finalizamos. Ahora estamos en este lado del hombro y lo mismo, vamos a poner primero el carro en N y tejemos una ida y vuelta
Ahora reducimos 2 puntos de este lado. Debemos hacer lo mismo que el otro lado 4 veces. Nuevamente. Bien, ahí hemos reducido ya los 8 puntos, cada 2 filas 2 puntos. Y quedaron 20 puntos ya de un lado del hombro. Ahora aquí tenemos que formar la orilla. Para eso vamos a empezar a soltar un punto aquí. Esta es solamente la parte de la sisa, ¿ya? Soltamos el punto todo hasta el inicio de la sisa. Ahí hemos ido soltando el punto, todo esto, toda la parte de la sisa, hasta ahí. Uno sí y el otro no. Por encima. Ahí tenemos ya uno. Otra vuelta tomamos, intercalamos. Este es el que hemos soltado el punto. Ahora vamos a dejar este uno y soltamos este otro. Ahí, nuevamente todo hasta el inicio de la sisa. Aquí de la misma forma volvemos a hacer. Intercalando por encima. Ahí, de esa forma toda la fila. Ahí tenemos el otro también ya terminado desde acá. Ahora bien, aquí un poco nos queda un poco suelto esto. Bien, vamos a empezar otro. No vamos a soltar. Al lado de aquí, entre estos dos, en el centro, aquí, empezamos igual desde abajo, otro más. Vamos a hacer que nazca un punto aquí, en el centro, para que no quede muy flojo el tejido. Y ahí empieza, de ahí con crochet. Lo mismo haremos intercalado. Ahí. Con eso vamos a hacer 3. 2 soltando los puntos y 1 sin soltar. Ahí tenemos la espalda terminada. En ambos lados se hizo lo mismo. Aquí, como les iba explicando, en este otro lado también. Se hizo la unión punto por punto. Ahora, ¿cuántas veces se ha repetido lo mismo que hicimos? Estos que van de 2 colores son los que se han dejado agujas y los que se han tomado agujas, por eso van 2 colores ahí. Sin embargo, al inicio hemos hecho solamente uno. Entonces voy a ir contando. Fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veces hicimos dobles. Y nuevamente se ha terminado con 1. Aquí ya costurando tenemos aquí. En el inicio que va hacia los hombros, esta parte. Para la sisa delante está 1, 2 y medio. A la mitad se ha unido ya con la espalda. Ahora para este otro lado continúa, como se puede ver, cuántos están en el centro. Entonces, como teníamos 9, aquí va 1, 2, 3. Aquí está el medio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los 9. De este lado también igual. Son 2 que vinieron 2 y medio. A la mitad está unido ya con la espalda ahí. Aquí vamos a ver cuánto mide. Y esto es todo, ¿no? O sea, solamente le voy a tomar aquí cuánto mide. Es de canto a canto 37 centímetros. O aquí esta parte de la espalda es 35. El centro, ¿no?, está con 29 centímetros. Ahí viene a ser esto en esa forma. Y aquí se encuentran. Viene a ser el cuello, en esta forma se ve ahí.
pasando por aquí y con eso terminamos el chaleco.